Para hablar más al respecto y tener una visión de lo que hemos visto de la estrategia de vacunación en este plan nacional, nos enlazamos con la senadora Kenia López Rabadán, quien también es presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, a quien le agradezco esta comunicación. Senadora, ha estado planteando en estas últimas horas principalmente que habrá que hacer reformas constitucionales incluso para que la vacunación entre en los derechos que tiene un mexicano. Y desafortunadamente hemos visto, parecía que ya estaban haciendo un simulacro de las elecciones el próximo junio más que una campaña de vacunación, una campaña pegada a la salud. ¿Cómo está? Y sobre todo preguntarle qué tanto importa el tener que intervenir y convertirlo en un derecho, dado que hemos visto cómo se estuvo manejando estos días la vacunación. Efectivamente, Francisco, buenos días. La verdad es que llama muchísimo la atención cómo México ha perdido este liderazgo a nivel internacional para poder aplicar una vacuna. Es la primera vez en la historia de nuestro país que se intenta lucrar políticamente con una vacuna. Hemos tenido procesos extraordinarios de vacunación. Claramente había una red establecida en nuestro país para poder llegar a todos los municipios, a los más de 2.400 municipios, a todas las ciudades. ¿Qué es lo que está pasando? Pues en estricto sentido es que hay como una diferencia entre lo que el gobierno quiere y lo que necesitamos los mexicanos. ¿Qué necesitamos los mexicanos? Una vacuna, digamos, cercana a nuestro domicilio, pronta, ¿no? O sea, que tener acceso a ella pronto. Hoy el 99% de los mexicanos no tiene acceso a una vacuna, no ha podido tener una vacuna. ¿Por qué? Porque tenemos vacunados menos del 1% de los mexicanos, mientras otros países como Chile, por ejemplo, en Latinoamérica, ha podido avanzar con su vacunación. En México nosotros seguimos detenidos. Por eso es que hoy estamos presentando en el Senado de la República una iniciativa para que se reforme la Constitución y los mexicanos tengamos el derecho constitucional a tener dos cosas: una vacuna y medicinas. Es increíble que en pleno siglo XXI tengamos que estar discutiendo sobre estos temas, pero la realidad es que, si bien es cierto el derecho a la salud está consagrado en la Constitución, hoy, por ejemplo, pues estamos viendo a millones de mexicanos preocupadísimos por no enfermarse, por no enfermar a sus seres queridos, por no morir, y esto claramente se tiene que corregir. Ojalá y el Senado de la República y la Cámara de Diputados puedan acompañar esta iniciativa. Es una iniciativa para consagrar el derecho desde la Constitución a que los mexicanos reciban una vacuna gratuita y evidentemente oportuna, de manera rápida. Hay claramente una necesidad de recomponer, Francisco, esto que el gobierno está haciendo. Es necesario que el gobierno entienda que hay muchos errores en la distribución y en la logística y que los perfeccione. Y que más allá de querer o aspirar lucrar políticamente con esto, lo que tiene que hacer es distribuir la vacuna de la mejor manera. Hoy estamos hablando, digamos, de retrasos de, ¿qué te gusta? 8 meses de haber comprado la vacuna. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de Chile, desde septiembre del año pasado, informaba que ya tenían las negociaciones claras para comprar una vacuna, no solamente con una farmacéutica, sino con varias, además del sistema COVAX. Claramente en México eso no se hizo y por supuesto que hoy estamos pagando las consecuencias. Ojalá y el gobierno redireccione en beneficio de los mexicanos, en beneficio de la salud de los mexicanos y por supuesto, ojalá y esta iniciativa prospere. Me parece que la comparativa que hace, senadora, que sea con Chile y no con un país del primer mundo como se les considera, para poner en la balanza en realidad cómo se ha estado funcionando tan solo en América Latina y el ejemplo que nos deja Chile, que es un país que acaba de pasar varios momentos sociales importantes. Preguntarle qué opinión le merece la elección de los municipios en donde se inició la vacunación. Generó muchas dudas y sobre todo molestias en entidades donde las capitales, por ejemplo, tienen serios problemas de contagios, serios problemas de defunciones diarias. Y sin embargo, el argumento fue que los municipios seleccionados eran alejados y los más pobres, aunque tampoco ha sido el caso. Esta parte de la logística, sí, claro, ¿habrá que verlo también que fue con otra intención más allá del tema de la salud? Sin duda hay, digamos, cuestiones que corregir. Y este que mencionas, Francisco, es uno de los más importantes.
A ver, claro que es importante llegar a los municipios alejados, claro, porque evidentemente hay personas en este país que no tienen la posibilidad de llegar a una ciudad, que no tienen la posibilidad ni económica, ni de infraestructura carretera, ni mucho menos, digamos, de circunstancias a su alrededor, de su familia y demás, para poderlos llevar a una ciudad. Eso es cierto. Y también hay que reconocer que es buenísimo que las personas, digamos, en las zonas más alejadas tengan la posibilidad de tener una vacuna. El problema es que en las ciudades, en donde están concentradas digamos, las personas que han fallecido, en donde están concentrados los niveles más altos de contagios de COVID, en donde digamos, están colapsados los hospitales, en donde falta oxígeno, ahí la vacuna no ha llegado. Y claramente tendría el gobierno que encontrar cómo, digamos, pues cómo emparejar las dos cosas. Sí, por supuesto, en las zonas alejadas, en las zonas complicadas, en donde las y los mexicanos necesitan una vacuna, pero también en las zonas en donde se requiere por la cantidad de enfermos y la cantidad de fallecidos que lamentablemente hemos tenido. Encontrar ese equilibrio es necesario. Este gobierno no lo supo hacer, nuevamente no lo supo hacer, y es claro que es lo que se necesita por el gobierno, es, digamos, entender la importancia de corregir la estrategia de vacunación. Yo nada más concluyo y con esto quisiera terminar. La Ciudad de México es uno de los mejores ejemplos. Anoche, por un tuit, solamente vía un tuit, la jefa de gobierno avisó que se iban a disminuir, digamos, casi en su totalidad, solamente va a haber 10 centros de vacunación hoy, solamente por un tuit. Hoy es un caos, porque hoy la gente está acudiendo a las escuelas y a los lugares, digamos, en las zonas, por ejemplo, de Coajimalpa, y pues llegan y está cerrado y no hay vacunas. La comunicación, en términos comunicacionales, este gobierno de verdad es pésimo, digamos, es malísimo. Una persona que sale de su casa, hay, digamos, en Coajimalpa, en la alcaldía de Coajimalpa, hay pueblos reconocidos como pueblos. Hay un frío terrible el día de hoy. Acudir a un lugar con una persona adulta mayor que quizá apenas puede caminar y que no haya, que el centro de vacunación esté cerrado, porque lo avisaron anoche, me parece algo lamentable. Y eso está pasando en muchos lugares de esta, digamos, de esta ciudad y lamentablemente del país, porque no hay una estrategia inteligente para vacunar a los mexicanos. Cuando, por cierto, déjame decirte, sí la había en otras administraciones. Esas administraciones que tanto han criticado en este gobierno, sí sabían distribuir una vacuna y sí sabían vacunar a los mexicanos. Hoy, este gobierno nos está quedando mucho a deber. Senadora, y en cuanto a la presentación de esta propuesta se refiere y sobre todo el señalar los errores que están cometiendo, ¿qué tan receptivo cree que vaya a ser el gobierno federal? Porque si ha tenido un argumento constantemente en lo que llevamos de sexenio, es de que cualquier crítica que venga de otro partido es simplemente porque quiere volver a un antiguo modelo, que quieren retomar a tomas que dicen ellos son beneficios y facultades para los partidos políticos nada más. ¿Considera que sí tendrá eco la propuesta o habrá que superar múltiples barreras, entre ellos la mayoría que tiene Morena, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados? Déjame decirte, Francisco, que ojalá y los legisladores, ojalá y los senadores piensen en México. No piensen en quedar bien con López Obrador, no piensen en quedar bien con este régimen, no, piensen en México. Y si los senadores de Morena y sus aliados piensan en México, deberían llevarse cosas muy elementales. Que los mexicanos tengan un derecho constitucional a la vacuna y a las medicinas. Si a eso tan noble, tan humano, tan loable, digamos tan esperanzador para los mexicanos, no lo pueden aprobar los senadores, las senadoras de Morena y sus aliados, me parece que le estarán dando la espalda a los mexicanos y estarán refrendando lastimosamente que su prioridad no es México, sino quedar bien con López Obrador. Yo espero que sí, yo sigo teniendo fe en los legisladores, yo sigo teniendo fe en el Congreso mexicano, así es que ojalá y valoren esta iniciativa, ojalá y la aprueben, y sobre todo, ojalá y reestructuren mentalmente, digamos, que se quiten esos paradigmas que tienen, y no es necesariamente todo lo pasado fue malo, no. Y el mejor ejemplo es este.
hemos tenido exitosas campañas de vacunación en nuestro país, con otras administraciones en otras décadas. Para quienes las vivieron seguramente lo recuerdan, lo que pasó con digamos, la vacuna del H1N1, es claro, hoy este desastre se tiene que corregir. Estamos obligados como mexicanos a que este desastre se corrija y el gobierno debe entender que no puede continuarse con una logística tan lamentable como la que se está teniendo en este momento. Ojalá y lo hagan, ojalá y aprueben esta iniciativa, ojalá y los mexicanos tengan la posibilidad de tener el derecho constitucional a tener vacunas y tener medicinas, y por supuesto, ojalá y las cosas mejoren en este país por el bien de las y los mexicanos, más allá de los partidos políticos. Ya estaremos entonces pendiente de lo que resulte de lo que será esta propuesta y que sí tenga la apertura correspondiente, porque lo señala usted, esto ya es un derecho, esto ya no se trata de ver quién queda bien con quién. Muchas gracias, senadora, por habernos acompañado esta mañana y al pendiente de lo que usted nos pueda estar contando, y esperemos tener próximos contactos similares a este. Buen día. Un abrazo, a seguirse cuidando muchísimo, porque lamentablemente para esto todavía, digamos, para este tema de la pandemia todavía falta un rato. Cubrebocas, sana distancia, es lo mejor para nosotros, para nuestras familias, para nuestros vecinos. Un abrazo, bonito día.